Les doy la bienvenida a todos los amigos y amigas que nos reunimos una vez por mes para tener estas charlas de bienestar que tanto me gusta compartir con vos. Se hizo esperar, se hizo desear y no es de la manera que yo lo había imaginado. A mí me gusta mucho esa adrenalina particular de lo que significa el vivo, pero bueno, esto es parte del tema que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a hablar sobre ansiedad y te propongo una serie de ejercicios para aprender a regular la ansiedad desde el cuerpo. Y parece ser que Facebook quiere colaborar con nuestro tema porque nos ha estado poniendo ansiosos debido a que un día había problemas técnicos, la semana pasada, hoy descubro que retiró la posibilidad de transmitir audio en vivo, pero no importa. Respiramos, nos centramos y aquí estamos para compartir un buen rato hablando de un tema que es enorme, un tema que además tiene tantas implicancias en nuestra vida y está tan presente hoy en día como es la ansiedad. Vamos a aprender un montón sobre ese tema, ¿sí? Vamos a hablar tranquilos sobre qué es la ansiedad, cómo repercute en nuestro bienestar, de qué manera la ansiedad también tiene su correlato no solamente en la salud emocional, sino por supuesto en la salud física. Y vamos a aprender algunos ejercicios para poder comenzar a relacionarnos sanamente con la ansiedad. Mi idea para este encuentro es el hecho de poder entender que a veces cuando hay mucha tormenta en la cabeza, cuando los pensamientos vienen en forma de truenos y relámpagos, es muy difícil ir a la cabeza a buscar la calma. Entonces ahí está este aliado maravilloso que es nuestro cuerpo. Podemos de a poco despegarnos de la tormenta de pensamientos y usar nuestro cuerpo para ayudarnos a regular. Cuando la tormenta está un poco más tranquila, porque utilizamos los recursos somáticos para eso, ahí podemos empezar a entrenarnos en técnicas tan maravillosas como, por ejemplo, todo lo que significa el trabajo sobre atención plena, sobre mindfulness, que lo vas a tener. Yo prometo que vamos a trabajar mucho con esas técnicas como una manera de acompañarte en los próximos tiempos que se vienen. Tenemos que transitar lo que va quedando de este 2021 mientras esperamos, rogamos y anhelamos que de a poco este tema de la pandemia vaya de alguna manera resolviéndose. La manera es desde ya nuestro propio cuidado, nuestra propia responsabilidad y, por supuesto, las vacunas, que está fuera de nuestro alcance decidir sobre ellas, pero sí está el hecho de tener la predisposición en su momento, Dios mediante, a vacunarnos. Así que estamos con todo eso, ¿no? Estamos cada uno teniendo su propia experiencia tan intensa en estos tiempos que corren. Me imagino, porque además en mi trabajo acompaño como terapeuta a muchos de ustedes, pacientes míos, como también desde el trabajo somático los acompaño con las clases de eutonía. Y desde ya a todos los amigos que a través de las redes sociales tenemos la posibilidad de conectar. Todos, sin dudas, estamos pasando por momentos especiales, muy intensos. Hay gente que realmente ha llegado a límites en sus experiencias. Muchos estamos reinventándonos de alguna manera, estamos tratando de resignificar lo que vamos viviendo. Son tiempos intensos. Son tiempos donde debemos tener mucha compasión y autocompasión, donde debemos aprovechar los recursos. Porque te cuento algo, hoy podemos hacer mucho para que las heridas emocionales de este estrés que estamos viviendo
y heridas que luego pueden irse transformando en temas de salud físicos, sean suaves, sean heridas más superficiales, para evitar heridas muy profundas si es que no te ha tocado nada muy duro como la pérdida de un ser querido transitar en estos tiempos. Si estamos viviendo otros tipos de problemas, pero no esos, que esos merecen su tiempo y su proceso de duelo, igual es bueno recordar que todo lo que se relaciona con la pérdida ya de por sí es un proceso de duelo. La realidad es que tenemos que buscar una pausa, pero no una pausa para desenchufarnos con el chupete electrónico, como se suele decir, o una pausa simplemente para evitar sentir. Porque es lo que hacemos. Fíjate vos que a veces comemos compulsivamente, tomamos compulsivamente. Las actitudes, los actos, las conductas compulsivas siempre buscan tapar, cubrir, anestesiar lo que sentimos. Y en estos tiempos seguramente escuchaste o tenés la propia experiencia de decir, uy, ¿cómo aumenté de peso? Lógico. Tal vez de esa manera lo que estamos haciendo es tratar de calmar algo que está resonando dentro nuestro. O tal vez simplemente ni siquiera tratamos de calmar, lo que queremos es anestesiar. Ese camino, el camino de anestesiar, que como respuesta biológica se llama congelamiento, y es uno de los caminos que nos lleva a situaciones traumáticas, no es un camino constructivo, es paliativo. En un momento es mejor desconectarme y no sentir, pero de esa forma no me cuido, no sano, no construyo y no evoluciono. Vamos a hablar de un montón de temas. Tengo muchísimas cosas para hablarte sobre el tema de hoy, que seguramente va a llevar otros encuentros, que ya veremos de qué manera los vamos a ir haciendo, no te preocupes, seguiremos desde ya en contacto, pero no quería dejar pasar más tiempo y aunque esto lo estoy haciendo al toque aquí, grabado, y ya se los quiero publicar hoy mismo, la realidad es que la ansiedad está muy presente. Hay gente que tiene cierta conducta ansiosa que tiene que ver con su estructura de personalidad. Y aunque no la tengas, la situación, todo lo que estamos viviendo, lleva a ansiedad. ¿Por qué? Porque está muy presente, entre otras cosas, la incertidumbre. Yo quiero contarte algo y es bueno que lo tengamos en cuenta. Los recursos que uno puede aprender para manejar los estados de ansiedad son recursos que uno tiene que entrenar. No vale la pena que pienses, y estarías realmente jugando a un autoengaño, que pienses que en el momento en que empieza a activarse en vos la ansiedad, te vas a acordar de lo que escuchaste, de lo que anotaste, de ese apunte que tomaste. Eso no es así. Nuestro cerebro trabaja y aprende a través de la construcción de hábitos. Necesitamos el hábito. Si vos te entrenas, en el momento en que estemos viviendo cierta situación de ansiedad, vas a poder utilizar recursos. ¿Recursos de qué tipo? Autorregulativos. Porque la ansiedad tiene que ver con una reactividad de nuestro sistema nervioso. Bien, empezamos entonces. Ya te nombré algo, sistema nervioso. Pero hablando de todo esto, imaginándome que en esta charla sobre bienestar estás tal vez en tu trabajo o tal vez estás escuchando esto en tu casa y si es así, ¿por qué no tomando algo calentito y rico? En mi caso sería unos buenos matecitos. Te cuento y te recuerdo que somos seres biológicamente equipados ¿para qué? Entre tantas otras cosas, para sentir. Somos seres y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque toda la vida tratamos de no sentir. Yo tengo una frase que uso mucho con mis pacientes que es: la mayoría de los problemas de los seres humanos está asentado en el hecho de no querer sentir
lo que sentimos. Esto da para muchas charlas y prometo que lo vamos a hablar, ¿sí? Porque vos sabés que como neuropsicoeducadora me encanta todo lo que tiene que ver con la educación emocional y asumo que es una de las grandes falencias de nuestra sociedad y de nuestra cultura. No sabemos cómo relacionarnos con lo que sentimos. Vivimos en culturas donde la realidad es que la represión emocional está muy presente. Pareciera que hay emociones buenas para sentir y emociones malas, y así vamos por la vida. Y así, de esa manera, fíjate vos que somos una raza que, con tal de no sentir, se autodestruye con muchas conductas. Así que de a poco vamos a recordarnos justamente esto, que somos seres sintientes, como otros seres vivos, y que, aunque no quieras, a las sensaciones no podés escapar. Fíjate vos que uno puede reprimir la emoción, pero ese nudo en la garganta, ese dolor de panza, esa contractura, ese dolor de cabeza, ese problema gastrointestinal, esa reacción alérgica, ese sistema inmunológico que baja, y ahora es tan importante que lo cuidemos, va a hablar. Hay frases, ¿no?, que son comunes y sumamente importantes y ciertas, como el cuerpo no miente. Y es así. Y si lo intentamos, esto de escapar de las sensaciones, recuerda que las sensaciones es el lenguaje que tienen las emociones, porque las emociones no las aprendemos, vienen en nuestro ADN, son genéticas, como muchas veces te conté, y así como son genéticas, ellas se expresan a través de las sensaciones corporales. Si intentamos, si nos insensibilizamos, podemos quedar anestesiados, pero no solamente para no sufrir. Cuando un ser humano se anestesia, cuando un ser humano deja de sentir, deja de sentir lo feo, pero también lo lindo. Y eso tiene mucho que ver con vivir en piloto automático. El sufrir tiene que ver con la forma en que nos vamos a relacionar con aquello que nos duele. Y si bien estoy hablando de sufrimiento, luego vas a ver cómo de alguna manera lo vamos a enganchar con este tema de hoy que empezamos a trabajar juntos, que es la ansiedad. Y te prometo, me comprometo, que es mejor que prometer, me comprometo a que en nuestros encuentros vas a tener un montón de material para que vos mismo, vos misma te puedas ir acompañando con este tema de la ansiedad tan presente mientras vamos transitando este 2021. Vamos a recordar y vamos a ir, sí, de a poco entrando en tema. ¿Qué te parece si nos preguntamos qué es la ansiedad? Si yo te preguntara, a vos, sí, a vos. Acá extraño el vivo, que me podrían escribir, pero bueno, espero que después me mandes, sí, tu comentario si tenés ganas, me encantaría. Si yo te preguntara qué es la ansiedad, ¿qué me dirías? ¿Qué es la ansiedad para vos? Pero te voy a contar que la ansiedad, aunque no lo creas, es un mecanismo que tenemos adaptativo. Y te pregunto, ¿quién no ha sentido en medio de una noche oscura ese maremoto de pensamientos? ¿De qué tipo? Anticipatorios. Ahí te estoy dando información. Pensamientos anticipatorios de que algo nos va a pasar. Y viste que casi siempre no es algo bueno, porque el cerebro humano, nuestra mente, tiene una gran cualidad. ¿Sabes cuál es? Sostiene en su pantalla mental mucho más lo negativo que lo positivo. Pero no porque eh, es un programa fallido con el que llegamos a esta vida. No significa que tenemos un problema o que hemos llegado con un error grave. Significa que somos animales biológicamente adaptados a sobrevivir. Y que para sobrevivir necesita nuestro sistema estar más atento al peligro que a la alegría. Entonces, nuestra mente
Y eso luego nos juega en contra, porque ya han pasado millones de años y esta raza humana vive de otra manera y lo que sirvió para la evolución de la especie ahora le está jugando en contra a la especie. Fíjate qué paradójico. Pero la realidad es esa, uno sostiene mucho más lo negativo porque biológicamente somos así y tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia. Como te cuento, la mente inquieta nos puede llegar a impedir una noche de sueño, nos puede llevar a una agonía increíble. Tal vez alguna vez pasaste por un gran momento de ansiedad o durante el día nos puede ir robando, sí, un poco de calma, un poco de paz y terminamos con un cansancio y un agotamiento muy particular. Lo que caracteriza a la ansiedad, a diferencia de simplemente sentir miedo, es que toda esa activación del sistema de amenaza, que es un cableado de nuestro sistema nervioso, responsable, entre tantas otras cosas, de la respuesta de estrés, que tiene 3 posibles respuestas: lucha, huida o la que hace un rato charlábamos, congelamiento, aparece sin que haya en el momento presente nada, ni con lo cual luchar, ni con lo cual huir, y mucho menos congelarte. ¿Te lo traduzco? A ver, si vamos caminando por la calle y aparece alguien amenazándonos, seguramente vamos a sentir una emoción, la correcta, que no sería alegría, ¿no? Que no sería tristeza, que básicamente creo que estaremos de acuerdo que sería miedo. Tengo miedo porque estoy en tiempo presente, en este aquí y ahora, sintiendo que hay un peligro. Esa es la emoción de miedo, que también está presente en la ansiedad, pero es miedo. Ahí no hay ansiedad. La ansiedad es siempre en tiempo futuro. Yo no vivo una ansiedad con lo que estoy pasando en este momento. Yo vivo una ansiedad anticipándome. Por eso hablábamos de pensamientos anticipatorios. Yo vivo la ansiedad pensando que seguramente el mes que viene me echan del trabajo, que cuando vengan las facturas de los servicios no voy a tener para pagar de acá a 2 semanas, que si mi hijo salió a hacer unas compras y demora un rato, seguramente le va a pasar algo. Estamos siempre pasos adelante en el tiempo. Eso es importante que lo entiendas. La ansiedad no se basa en lo que uno vive, sino en lo que uno cree que va a vivir. Y en esto que uno cree que va a vivir, casi siempre, por una cuestión muy particular nuestra, lo hacemos en una resonancia negativa. Es como que la imaginación, esa característica del cerebro humano que no tienen el resto de los animales y que nos permite anticiparnos a las cosas, esta vez nos juega en contra, porque no anticipamos en positivo, sino que la ansiedad tiene que ver con sentir la amenaza no real, pero la vivimos. Acá permitime que te recuerde algo que mis pacientes y alumnos me escuchan continuamente, pero vale la pena reiterarlo. Cuando yo imagino que algo malo me va a pasar, aunque sea de acá a un mes, mi cuerpo, mi sistema nervioso activa todo como si eso estuviera pasando aquí y ahora. Tenelo en cuenta porque los picos de estrés comen la efectividad del sistema inmunológico. Por eso estoy tan interesada en empezar a hablar de este tema y nos va a llevar seguramente muchos encuentros. Continuando un poco con esta idea, cuando el sistema de amenaza se activa, ese sistema de amenaza tiene que ver con tu sistema nervioso, cuando por un hecho que está ocurriendo en este presente, como eso que recién te contaba, ¿no? Un desconocido que se nos acerca de golpe y que nos sorprende. Ahí llamamos miedo a lo que sentimos. La emoción es esa, miedo. Cuando se activa el sistema de amenaza, por un hecho que anticipamos, que casi siempre vas a ver que la cabeza hace algo muy particular. Va al pasado y proyecta al futuro. Ejemplo. Como no te doy un ejemplo, si me convidas un mate.
Me encantaría. Ya vendrán nuestros momentos de mate cuando todo esto pase y puedas reencontrarte con tus amigos y le digas, paso a tomar un mate. Tengamos mucha fe y tengamos un poco de paciencia y sobre todo solidaridad entre todos nosotros. ¿Sí? Bueno, vamos ahí, vamos a la ansiedad. Como te decía, ¿cómo es este juego del pasado proyectado al futuro? Tengo que rendir un examen mañana. Bien, si yo el último examen que rendí, o sea, me voy al pasado, si mi último examen rendido me fue bien, me sentí tranquila, me saqué una nota buena, me sentí satisfecha con mi rendimiento, voy a tener una predisposición cuando piense en el examen que tengo que dar mañana. ¿Te das cuenta cómo es esto de la proyección? Ahora, si el examen último que di me fue mal, estuve sumamente nerviosa, me dolía la cabeza, me trabé, la verdad sentí vergüenza, había estudiado tanto y no sé qué pasó. Bueno, seguramente cuando piense en el examen de mañana, no lo voy a pensar como un hecho maravilloso, sino como un peligro latente. Ahí va. Entonces vamos al pasado y reflejamos el futuro. Y entre pasado y futuro parece que nos perdemos este bendito presente, que eso iremos viendo y trabajando de a poco. ¿Sirve el ejemplo que te acabo de dar? Llamamos entonces ansiedad a lo que estamos sintiendo cuando activamos el sistema de amenaza por un hecho que recordamos y que luego anticipamos. La ansiedad entonces es una respuesta adaptativa a una situación que, entre otras cosas, nos produce incertidumbre. ¿Cómo me va a ir mañana en el examen? El malestar generado por la anticipación nos impulsa, por ejemplo, a estudiar. ¿Sí? Ahí estaría yo utilizando un poco esa experiencia de mi pasado, diciendo, no me voy a confiar como lo hice la última vez, me voy a preparar. Entonces un poquito de ansiedad me viene bien. Como todo lo que vamos a ir descubriendo, nada es bueno ni malo dentro del ser humano. Nada es bueno ni malo, todo en su justa medida. Estamos anticipando algo que puede pasarnos y que puede transformarse en una amenaza. La utilidad evolutiva es prepararnos para afrontar entonces de la mejor manera esa amenaza, aunque sea una amenaza imaginaria, porque no siempre debería ser amenazador rendir, pero fíjate que esto de poder anticiparme con un toquecito de ansiedad, con ese malestar a no repetir el error, es algo que hasta lo podría calificar como positivo. Ahora, podemos sentir un estado mental de inquietud, con ciertas sensaciones físicas de tensión, esa tensión en las vísceras, esos agujeritos en el estómago, esa respiración agitada, esa frecuencia cardíaca un poco más rápida, esa presión en el pecho. ¿Vas reconociendo algunos síntomas, sí? Incluso puede ocurrir que ante alguna situación experimentamos una intensa sensación de ansiedad. Y esto hay que saber diferenciarlo de un trastorno de ansiedad, que es otra cosa, ¿sí? Ahí trastorno de ansiedad, estamos hablando ya realmente de una patología a trabajar, de estructura de personalidad, pero estados de ansiedad actualmente tenemos todos, no importa qué estructura de personalidad sea la nuestra. Y aunque otras personas reaccionarían diferente ante el mismo hecho, la mayoría podríamos empatizar y comprender lo que nos ocurre. La ansiedad hace que el que está al lado mío, que tampoco le fue muy bien el último examen, me dice, sí, ya sé, estás nerviosa. Bueno, tranquila, tengamos fe, mejor estudiemos. Si estamos vivos, quiero que te quede claro, si estamos vivos, no vamos a poder escapar a sentir de vez en cuando estos estados. El tema es cómo lo siento este estado, cómo lo regulo, cómo me conecto con él y cómo lo trasciendo. El tema sería cuando
no hago nada de todo esto que te acabo de describir y termino transformando la ansiedad en algo muy común que es sufrimiento. La ansiedad ya no es adaptativa cuando interfiere en nuestra vida, sea porque le estamos sintiendo tanto, tanto que la verdad perdemos el control de nuestra vida, o sea porque en realidad la siento tan seguido que se ha transformado en algo crónico. Vivo prácticamente en un estado de ansiedad. Me doy cuenta que ya no duermo como corresponde, me doy cuenta que me levanto un montón de veces por la noche, que estoy cansado o cansada a la mañana y eso tiene que ver con una ansiedad que vino y se quedó conmigo. Entonces, resumiendo, hay una ansiedad totalmente biológica que me prepara para no cometer errores del pasado, que es en su justa medida, que es una respuesta adaptativa de mi sistema nervioso y que con ella voy a convivir porque es parte de mi biología y además cuando la sé transitar casi que es una buena herramienta. ¿Sí? Porque nos ayuda a no repetir tantos errores y a anticiparnos de una manera sana y orgánica. Ahora, recordá entonces la diferencia con una intensidad de ansiedad que de repente me secuestra o con una ansiedad, como hace un momento te la definí, que se transforma en algo crónico. Quiero que entiendas algo y es importante. Ahora ya que hicimos esta diferenciación, que parece muy básica, pero es importante porque si no cualquier situación de una suave ansiedad ya nos pone en estado de alerta. Y acá no hay que tener alertas innecesarias. Estamos con un sistema nervioso tan hiperreactivo con todo lo que pasa. Estamos tan sobrecargados de cosas y negativas. Estamos recibiendo información todos los días de complicaciones. Cada día que nos levantamos parece que hay un síntoma nuevo para el COVID. Ya parece que todo lo que pasa es solo COVID, que nuestro sistema nervioso está agotado. Si agota nuestro sistema nervioso, colapsamos por lo tanto. Por eso estamos más intolerantes, menos pacientes, más enojados, estamos un poco más frustrados, un poco más desesperanzados. Todo eso no lo va a regular nadie desde afuera, ni tampoco ninguna pastilla, mucho menos una conducta compulsiva. Todo eso lo vas a regular vos aprendiendo a escucharte, a acompañarte y a transitar lo que estás sintiendo. Esta es mi propuesta y esto es lo que espero que de a poco entre los dos, entre quien te habla y entre todos ustedes podamos construir, ¿sí? Pero retomando un poco entonces el tema, recordá que todo esto que te estoy describiendo tiene influencias en nosotros. La ansiedad va a tocar lo fisiológico, que ahora te lo voy a describir muy por arriba, solo para que tengas una idea. Va a tocar desde ya lo emocional y va a tocar también lo cognitivo. ¿Nunca te diste cuenta que cuando estamos con mucha ansiedad nos olvidamos las cosas, empezamos a tener baches en la memoria, nos cuesta razonar un poco más? Somos una unidad. Funcionamos como una unidad. Para enseñar, dividimos el cerebro en tres partes. El cerebro primitivo, que se llama también reptiliano, donde se asienta el sistema nervioso autónomo, que es el que nos mantiene vivo y el que tiene la respuesta de estrés. Hablamos de un cerebro emocional, el sistema límbico, y hablamos de un sistema cognitivo, un cerebro cognitivo, que es el neocórtex, que supuestamente solo los seres humanos lo tenemos porque es nuestra evolución como especie. Pero en la práctica no existe esta división. En la práctica, lo cognitivo, lo fisiológico y lo emocional, nuestros tres cerebros, que los dividimos solo para entenderlos, trabajan juntos. Y esto es importante saberlo, ¿sí? Lo que le pasa a uno va a tener influencia en el resto. Esto es así. Entonces, recordá que la ansiedad, ya no adaptativa, sino más compulsiva,
va a tocarlo todo, va a tocar lo fisiológico, lo emocional, como te estoy contando, y también lo cognitivo. Y que, como te estaba diciendo, todo esto va retroalimentándose. Las sensaciones de la ansiedad llaman al proceso cognitivo a tratar de dar sentido a lo que nos está ocurriendo, imaginando los escenarios más temidos. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy sintiendo mucha ansiedad, empiezo a tener ¿qué? Pensamientos. Pensamientos que de alguna manera van a tratar de sostener esa ansiedad, ¿no? Entonces, claro, llegó tarde. Y sí, si hoy viene el noticiero, como los motochorros andan por la zona. Vas a ver eso, vas a ver que cuando la emoción de ansiedad empieza a estar ahí, que no es una emoción, es un estado, es un sentimiento, ahí empiezan los pensamientos a sostener eso. Esto es un bucle que se va armando y vamos a aprender a cortar el bucle. Los pensamientos anticipatorios desbocan al miedo y entonces empiezan todas las sensaciones físicas que hace un ratito estábamos nosotros de alguna manera mencionando, ¿no? El dolor de cabeza, el nudo en el pecho, las contracturas, el dolor de espalda, los problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, las alergias. No quiero meterme en el tema de trastornos de ansiedad, que son muchos, el trastorno de angustia, el trastorno de pánico, las fobias, porque ya sería hablar de otro tema. Acá vamos a hablar de esta ansiedad que estamos sintiendo, que forma parte de nuestra vida, pero que en este momento por circunstancias propias y ajenas están realmente siendo un gran tema en nuestro bienestar y en nuestra calidad de vida. También podremos hablar de los trastornos de estrés postraumáticos, que también se está hablando mucho del post-COVID, pero lo dejamos, ¿te parece?, para más adelante. No es necesario tocar todos estos temas ahora, pero sí es bueno que sepas que hay mucho para hablar sobre todo esto. Vamos a conocer un poco los componentes de la experiencia de la ansiedad, vamos a meternos un toquecito por ahí y luego vamos a ir a unas prácticas que es lo que nos interesa. Pero es imposible ir al encuentro de algo que no conocemos, porque despierta, sí, más ansiedad. Por eso es bueno empezar a ponerle palabras a lo que sentimos. Es bueno comenzar a describir lo que sentimos. Basta de utilizar el mecanismo de negación que se alimenta de la represión emocional y eso termina robándonos salud física y mental. A mí ya me molesta esto de tener que dividir mente y cuerpo, pero bueno, de vez en cuando aquí lo vamos a hacer. Te voy a invitar a algo, ¿sí? Me regalás un par de minutitos de tu tiempo en este momento, entonces te voy a invitar a dirigir ahora mismo la atención hacia tu cuerpo. Ahora mismo, estés donde estés, aún haciendo lo que estés haciendo, podés llevar la atención también en actividad. Tal vez si estás sentado, sentada, sí, escuchando un poco la grabación de emergencia que hicimos hoy para tener este encuentro, tal vez ahí puedas empezar a sentir los apoyos. Si estás sentado, tal vez sientas los apoyos de tus nalgas, de tus muslos, tal vez los de tu espalda, y pueden aparecer otras sensaciones. Por ejemplo, tal vez en este momento, cuando abrís la atención hacia el cuerpo, aparezca la sensación de la temperatura, que podría ser fresca o más tibia. También puede aparecer de a poco la presencia de tu respiración, que te invito a que la observes, que tal vez la sientas un poco más rápida que lo habitual o no, al revés. A veces también podemos empezar a sentir que la respiración va involucrando, cuando se pone un poco más profunda, va involucrando, por ejemplo, el abdomen. Y en un momento, y tal vez sea este el momento, puede ser que empieces a sentir otro tipo de sensaciones. Tal vez se hace evidente esa tensión en los hombros o te das cuenta que hay como algo en el espacio de la garganta. Las sensaciones corporales
esto que estamos describiendo y que vos estás percibiendo ocurren continuamente. Las 24 horas del día el cuerpo nos habla. Cuando se produce un cambio hormonal, cuando hay contracciones intestinales, cuando hay cambios en la química de nuestro cuerpo, en nuestros fluidos, continuamente nuestro cuerpo le está pasando cosas que las podemos traducir como sensaciones. Toda la vida que late y circula en nosotros va generando distintas sensaciones. Hay un gran investigador, un hombre que realmente ha revolucionado mucho el mundo de las neurociencias, que se llama Damasio, que él sostiene que tenemos sensaciones de fondo, como si fuera un telón de fondo, continuas, aunque apenas podemos darnos cuenta, estas sensaciones, que son más inconscientes que conscientes, condicionan un estado general. Cuando nos hacemos conscientes de las sensaciones es porque entonces pasan un umbral. Empieza, por ejemplo, esa sensación de hambre que ni te dabas cuenta porque estabas haciendo un montón de cosas, sí empiezas a notarla cuando se transforma en un calambre. Por ejemplo, como para que te vayas haciendo una idea. Y en cuanto aparece ese tipo de sensaciones un poco más fuertes, ahí va a aparecer una emoción para acompañar la sensación y también va a aparecer un pensamiento. Y ahí se te unió todo, lo fisiológico, bien dije, lo emocional, sí, y también lo cognitivo. Por ejemplo, ya que ahí me metí con el tema del hambre, bueno, siento un estrujón en la panza, que es lo fisiológico, la sensación, aparece una emoción, preocupación, porque me doy cuenta que hace muchas horas que no como nada, y el pensamiento de debo comer, ¿cómo puede ser que me descuide tanto? Así es como funcionamos los humanos. En el caso de personas que han tenido crisis de ansiedad, cuando se repiten circunstancias parecidas a las que las motivaron, están como muy expectantes de revivir el mismo tipo de sensaciones. Ese estado de anticipación precipita muchas veces las crisis de ansiedad. Las personas, esto te lo digo solo como para que conozcamos un poco más del tema. Las personas que han sufrido traumas o por diversas condiciones tienen muy poca tolerancia al malestar. Reaccionan con mucha hipersensibilidad a sensaciones que normalmente son toleradas por otras personas. Por ejemplo, vamos a esto que es lo más válido, ejemplos. Ponele Pancho. Pancho hace poco tuvo un accidente de auto y está muy sensible a los sonidos. ¿Sí? Cuando escucha ruido en la calle, sobre todo una frenada, Pancho se pone de una manera terriblemente ansiosa y nerviosa. Aunque parece ser que esa frenada solamente lo pone hacia Pancho, porque el resto de la gente sigue caminando lo más tranquila por la calle. Esa memoria somática, esa memoria inconsciente, ese juego del trauma, recordad que el trauma es un mecanismo de defensa que tenemos que resignificar para poder evolucionar en él y no quedarnos en una situación traumática, ¿sí? Es algo que está muy presente en un plano inconsciente. Pancho no se da cuenta de esto hasta que lo vive. Y a veces ni siquiera así se da cuenta de esto. Hay algo que se llama, y en este momento no me va a salir, ves cómo es la vida, hay mi parte cognitiva que está haciendo agua, pero ahora engramas. Gracias, neurona. La manera, ¿sí? El modo en que yo guardo estas informaciones, donde estoy uniendo la sensación, la emoción con la experiencia, se llaman engramas. Sí, es un gran tema para investigar esto de los engramas. Pero bueno, acá te doy un buen ejemplo. ¿Sí? Pancho, su accidente de auto, el ruido de esa frenada cuando lo chocaron, que le quedó grabada en el inconsciente. Y ahora cada vez que escucho una frenada,
parece que todo su sistema interno se pone en alerta como si de vuelta lo estuvieran por chocar. Y así va pasando tiempo hasta que algún día, con suerte, nos damos cuenta y nos ponemos a hacer algo al respecto. Bueno, hay tanto para hablar, me quedé con tantas ganas de contarte cosas, ¿sí? Pero tenemos que hablar de los pensamientos, la parte cognitiva. Ahora yo quiero contarte algo para ir ya directamente a una práctica, que es lo que también nos interesa, que no sea solo teoría, la teoría nos da el marco y la práctica nos da las herramientas. Cuando estamos ansiosos, cuando realmente estamos no en la ansiedad sana adaptativa, sino en la ansiedad que tiene que ver con una gran desregulación, esto que yo hoy te hablaba hace un momento, de sentirnos desbordados, de empezar a darnos cuenta de que miramos para adelante y vemos un futuro tan complicado como el presente que estamos viviendo o el pasado que se está proyectando. Vamos a tener sensaciones físicas que las vas a poder ubicar como para que te ayude a entender que hay un proceso de ansiedad que ya está en marcha. Palpitaciones, sudoración, escalofríos, temblores, tensión muscular, esa sensación de que algo está apretando en la panza, en el estómago, en particular en la boca de tu estómago. Hormigueos, que muchas veces no lo relacionamos con ansiedad y tiene que ver con ansiedad en muchos casos. Una inquietud general. Todo esto que te estoy describiendo tiene que ver con la hiperactivación de tu sistema nervioso en su regulación simpática, que es la responsable de la mayoría de los síntomas que relacionamos con la ansiedad. Más adelante vamos a ir aprendiendo también qué pasa con la otra palanca de este sistema nervioso, que es la parasimpática, que puede regular bien, pero también puede regular mal. Y nosotros lo que vamos a aprender es a eso, a autorregularnos. Bueno, mucha información, ¿cómo vas? Como esto está grabado, después lo volvés a escuchar las veces que querés y le hemos ganado la pulseada a Facebook, que por segunda vez no nos dejaba realizar este encuentro virtual. Pero aquí estamos. Espero que de a poco no te inundes con datos de más. Escucha lo que yo te cuento. Seguramente vas a quedarte con lo que para vos sea importante. Pero ahora, manos a la obra. Vamos a ir al cuerpo y vamos a ir al cuerpo como gran regulador. Vamos a ir al cuerpo porque cuando yo quiero calmarme desde la mente, y en mi mente no tengo una tormentita, tengo un tsunami, qué difícil, sobre todo si no tengo entrenamiento. Yo te reitero nuevamente este concepto porque es sumamente importante que lo hagas tuyo. Acá hay que entrenar. No esperes el tsunami para buscar un paraguas, por favor. Hay que entrenar todos los días algunos de estos ejercicios que son una manera de comenzar a conectarnos con recursos para el estrés y la ansiedad. Al principio, para calmar, vamos a ir al cuerpo y en próximos encuentros vas a empezar a tener también trabajos de mindfulness de atención plena. Los alumnos de Eutonía Online van a comenzar a recibir todas las semanas 2 grabaciones, una de 5 minutos y otra de 15 minutos, para trabajo de mindfulness para ansiedad, pero también lo vamos a compartir con el resto de ustedes, aún a través de las redes, así que la idea es entre todos acompañarnos en el tiempo que nos queda, ¿sí?, de transitar, buscando que vaya de a poco acomodándose esta compleja realidad. Si podés ir al piso, maravilloso. Una colchonetita, una colcha, piso, este gran amigo en el trabajo eutónico. Si no podés, y si estás sentado o sentada y te es más fácil quedarte en esta postura, te voy a dar opciones para hacerlo también sentado y sentada. ¿Sí? Vamos a comenzar así, sentados. Luego si tenés ganas vas a ir al piso. Igual, te reitero, como es una grabación, podés
en otro momento hacer la práctica y ahora simplemente escucharla, o lo que es mucho mejor que escucharla, imaginarla. Acordate que el cerebro humano, como hace un ratito te dije, no diferencia lo real de lo imaginario, que ya lo imagines va a ir preparando todo tu sistema para cuando luego lo hagas. Vamos de a poco, voy a bajar un poquito acá la música, Enia que nos está acompañando, gracias Enia, ahí estás. Vamos a ir al cuerpo entonces y te propongo que por ahora mantengas un poquito los ojos abiertos. Si en un momento de gran ansiedad yo te propusiera cerrar los ojos, en muchas personas activaría más la ansiedad. Esto de querer ir a meditar en un momento de ansiedad cuando no tengo entrenamiento, por regla general, activa más. Tenerlo en cuenta como un dato. Por eso hay que ir de a poco y hay que ir de abajo hacia arriba. Vas a comenzar a recorrer con tu mirada el lugar donde te encontrás. Y lo vas a hacer, te invito a que lo hagas sin esfuerzo. Una mirada suave, tranquila, recorriendo simplemente ese lugar donde te encontrás, como si con tu mirada estuvieras acariciando cada cosa que hay a tu alrededor. Despacio, de manera lenta, los ojos se van moviendo. Y si te resulta mejor, puedes permitir que la cabeza vaya acompañando a la mirada. Toma contacto con el espacio en que te encontrás. Decidí libremente si está bien para vos cerrar los ojos o si, justamente por ese estado de activación de la ansiedad, te resulta más seguro, te da como una sensación de seguridad quedarte con los ojos abiertos y si es así, hacelo. Solo que tal vez te sugiero que mires hacia el piso un punto por delante, que dejes ahí tu mirada. Vas a llevar la atención hacia el apoyo de tus pies. Observa cómo percibís el contacto de tu pie derecho con el piso y cómo estás percibiendo el contacto de tu pie izquierdo. Si estuvieras en este momento pasando por cierto estado de ansiedad, recuerda que la ansiedad es una activación. Es como que uno siente que hay algo que está muy intenso dentro nuestro. Y si esa intensidad está realmente alta, es la sensación de desborde, es como que algo va a explotar por dentro. Entonces lo primero que te voy a proponer es, de una manera consciente, a descargar el exceso de energía que tenés. Busca que tu columna esté derecha pero cómoda, no fuerces. No te voy a proponer soltar un poco los hombros, porque tal vez en este momento, si hubiera de verdad ansiedad y estuviera alta, sería algo que te frustraría porque no lograrías hacerlo. Entonces, simplemente suelta lo que puedas. Y recuerda que lo que puedas hacer está bien y que vas a ir logrando que todo sea mucho más efectivo cuando lo vayas practicando. Es tiempo, es proceso, es práctica, es entrenamiento. Muy despacio, permití que los brazos cuelguen a los costados del cuerpo y si te resulta mejor, las manos pueden apoyar sobre los muslos.
y observa por un momento tus manos. Cuando hay mucha ansiedad, vas a buscar una respuesta de estrés. Puede ser de huida y ahí uno siente como la activación en las piernas, pero también puede ser de defensa y entonces la energía va mucho más para los brazos y las manos. Y en ese caso hay como una tendencia a cerrar el puño en las manos. Si notas esto, afloja un poco, lo que puedas. Y ahora que estás habitando un poquito más consciente tu cuerpo, vas a elevar 1 centímetro el pie derecho del piso y lo dejas caer. Es 1 centímetro, no más. Y si te da miedo y si algo se activa un poco dentro tuyo, no lo hagas, lo imaginas. Pero si podés, 1 centímetro. ¿Es mucho 1 centímetro? Medio centímetro. Sube el pie y lo dejas caer. Sube, cae. Sube y cae. Y cuando el pie lo soltás y cae, realmente es un movimiento pasivo, no lo estás controlando. Lo soltás. Eso. Y ahora vamos con el izquierdo. Sube 1 centímetro y lo soltás. Sube y suelta. Sube y suelta. Sube y suelta. Y ahora vamos a alternar. Sube el derecho, suelta el izquierdo y suelta. Y vas alternando uno y otro. Y mientras vas permitiendo que tus piernas vayan de a poco regulando tu energía, en esto de entrar en contacto con el piso, en esto de poder enraizar, todos los ejercicios de enraizamiento son importantes y se usan en muchísimas psicoterapias somáticas como Somatic Experiencing, como muchos trabajos de focusing, por ejemplo. Es importante que lo hagas conscientemente, que sientas cómo va cambiando tal vez la temperatura en tus piernas, aparece cierto hormigueo, puede aparecer cierto temblor. Y dale un ritmo que lo sientas propio. Si necesitas hacerlo más lento, que sea más lento. Si necesitas descargar un poco más rápido, dale una velocidad, pero siempre cuidándote. Si necesitas subir un poco más el pie que 1 centímetro, hacelo. Y si lo que necesitas es que apenas despegue del piso, súper bien. Esto es para vos y lo vas a modificar a lo que vos necesitas. Y si necesitas hacerlo rápido, 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 ¿por qué no? Ahí va. Yo lo estoy haciendo acá también, acompañándote. Eso. Y lo vamos a seguir haciendo un poco más. Mirá qué simple, ir al cuerpo. Ese cuerpo que lo tenemos abandonado y olvidado y que puede ser y que es un gran aliado. Entonces vas a seguir subiendo un pie y dejándolo caer, alternando uno con otro, mientras te vas conectando con tu respiración, con tu propia respiración. No la cambies, no la modifiques, solo sentíla. Sentí como el aire entra y sale. Eso. Y vamos a ver si podemos coordinar el movimiento de las piernas con la respiración. Cuando tomas aire, sube una pierna, cuando exhalas, la dejas caer. Inspiras, sube, exhalas, cae. ¿Y por qué no dejar que el aire salga por la boca? La respiración de a poco se va haciendo presente, pero muy de a poco.
Vas a aprender un montón de ejercicios de respiración, pero hoy vamos por acá. Eso, a tu ritmo, sin forzar, sin agitarte. Deja que tu cuerpo te ayude a conectarte. Despacio. Y muy lentamente vas a detener. Eso. Observa por un momento cómo se sienten las piernas, tal vez la circulación se empezó a activar, algo se está moviendo por ahí. Abrí tu campo de atención hacia todo tu cuerpo, incluí tu cuerpo mental. ¿Cómo están ahora ese estado de ansiedad, si es que estaba antes un poquito presente, o cómo percibís tus emociones, cómo está la tormenta de pensamientos? Y así como estuvimos enraizando, sentados, la próxima te voy a dar este trabajo con algunos cambios acostado para que lo puedas hacer en la cama o en el piso aún mejor. Vamos ahora a hacer algo parecido pero con los hombros. Entonces, los pies bien apoyados, tu columna lo más derecha y cómoda posible, tu cabeza en eje con tu columna. Los brazos ahora sí van a colgar a los costados del cuerpo. Lleva tu atención hacia el hombro derecho y vas a subir el hombro derecho hacia la oreja derecha en comodidad, sin forzar, y lo soltás. Eso. Realmente lo soltás. No hace falta que subas mucho. Si te da miedo, si algo se activa dentro tuyo, apenas lo subís. Y si no, lo imaginas. Entonces sube el hombro derecho y suelto. Sube, suelto. Sube el hombro y suelto. Vamos con el izquierdo, ¿sí? Sube el izquierdo, suelto. Sube, suelto. Sube, suelto. Eso. En comodidad. Sube hasta donde sea bueno para vos. Estamos tratando de cuidarnos. Y ahora alternamos. Sube uno, baja, sube el otro y baja. Y hazlo bien lento, lo más lento que puedas. Y empieza a conectar nuevamente tu respiración al movimiento. Inspirás cuando subís, exhalas por boca cuando bajas. Inspiras al subir el otro y exhalas al bajar. Y conecta tu respiración. Inspiras al subir, exhalas al bajar. Y si notas que necesitas más velocidad, cuidándote siempre, pone más velocidad. Tal vez uno está tan excedido de energía, es tanto lo que desborda la ansiedad, es tanto lo que siento que necesito retirar de mi sistema, que lo tengo que hacer con más activación, ¿sí? Necesito subir y sentir que saco el aire. Algo a ver si me sale como para ayudarte, algo como, voy a hacerlo con la respiración. Soltando la lengua, aflojando la mandíbula, soltando la tensión del entrecejo, encontrar el ritmo y el modo que sea bueno para vos. Y lo vas a ir haciendo cada vez más lento hasta detenerlo. Eso. Y observa ahora cómo se siente el cuerpo. Si aparece necesidad de desperezarse, de estirarse, de alargar los brazos, de mover la espalda, aprovecha y hacelo. Cuando sentimos ansiedad, el sistema cierra, la musculatura contrae, la musculatura profunda, y en realidad es algo que cierra y comprime. Siempre en los estados de ansiedad sentimos que comprime.
Y cuando vamos liberando y cuando vamos soltando el exceso de energía, vamos a ver que podemos expandirnos en seguridad. ¿Cómo vas? ¿Bien? 2 ejercicios sencillos para hacerlos todos los días un ratito. Por favor, no olvides de practicar antes de pensar que te vas a acordar y lo vas a usar en el momento de crisis. Y ahora vamos a despedirnos con un ejercicio de respiración, así como estás sentado o sentada, con tus manos en el regazo. Bien. Te propongo lo siguiente. Vamos a jugar con los dedos de las manos. Vamos a permitir que tu atención vaya a las manos porque cuando yo llevo el foco de atención a algo, suelto lo otro. Entonces, si empiezo a observar qué hacer mis dedos, voy a poder liberar un poco los pensamientos rumiantes. Y lo vamos a hacer con la respiración. Permití que el dedo meñique se junte al dedo pulgar, lo toca y luego se separan. Y luego va el anular a tocar el pulgar y se separa. Y luego va a ir de ambas manos o de una, como vos quieras, el dedo mayor a tocar el pulgar y se separa. Y va el índice y se separa. ¿Lo practicamos? Sencillo, ¿no? Entonces, va el dedo meñique, se junta al pulgar y abre. Va el dedo anular y abre. Va el dedo mayor a tocar el pulgar y abre. Va el dedo índice y abre. Y ahora van los 4 dedos a tocar el pulgar, meñique, anular, mayor e índice, como haciendo un montoncito, y se separan de manera relajada. Junto los 4 dedos al pulgar y abro. Junto y abro. Y si lo observas, empieza como a haber un pulso en el movimiento. Cierro y abro. Inspiro al cerrar, exhalo al abrir. Inspiro al cerrar, exhalo al abrir. Trabaja junto al movimiento de tus manos. Inspiro, exhalo. Inspiro y exhalo. Si necesito hacerlo más lento, muevo las manos más lentas y lo coordino con la respiración. Si necesito hacerlo un poquito más rápido, lo hago. Pero la respiración es como si habitaran las manos. Y las manos marcan el pulso. Y exhalo por la boca, si eso es bueno para mí. O me quedo exhalando por la nariz, busco lo que me resulte mejor. Y estoy ahí. Estoy ahí. De repente soy la respiración. No necesito ser la persona en este momento, no necesito tener mandatos ni obligaciones, no necesito tener nombre ni apellido, no necesito pensar en el pasado ni proyectarme en el futuro. Estoy aquí pulsando la respiración desde las manos. Estoy aquí para mí. Y es maravilloso poder estar para mí. De a poquito lo vas a ir deteniendo. Y cuando lo detengas, observa cómo estás, cómo se siente el cuerpo físico y el cuerpo mental. Si estás un poco más centrado, centrada, un poco más presente en tu cuerpo, si podés sentir un poco más el contacto de tus pies,
y no vivir siempre en la tormenta de pensamientos que nos lleva del pasado al futuro, que nos llena de miedos, de dudas y de ansiedades, y comenzar a usar el cuerpo a partir de este momento para anclar en este presente. La ansiedad es el tema que comenzamos a recorrer en este encuentro en el día de hoy. Prometo que vamos a trabajarlo a full en nuestros próximos encuentros, nuestras próximas charlas. Practícalo y contame cómo te va con estos sencillos ejercicios, pero que tienen esa cualidad y esa calidad. No tienen por qué ser complicados, tienen que ser sencillos, posibles y realizables. Te agradezco por este buen rato compartido. Ya veremos cómo haremos nuestro próximo encuentro de Hablemos de Bienestar. Mi nombre es Patti Sarlenga y como siempre ha sido un placer saber que estás del otro lado, acompañándonos mutuamente, transitando este 2021 de la mejor manera posible. Y una de las mejores maneras posibles es hacerlo juntos. De mi parte entonces, será hasta la próxima.